Los métodos cromatográficos se pueden clasificar según la situación de las fases estacionarias en cromatografía en columna, cromatografía plana, o bien según la fase móvil en cromatografía de gases, cromatografía líquida, cromatografía de fluidos supercrítico. Relacionando estas dos clasificaciones entre sí, solo la cromatografía de líquido es la que puede llevarse a cabo en columnas o sobre superficies planas. Por otra parte, tanto la de gases como la de fluidos supercrítico están restringidas al procedimiento en columna de tal manera que las paredes de la columna contienen la fase móvil. Las técnicas más usadas es la cromatografía líquida de alta resolución. Sus siglas son HPLC. Por su sensibilidad, fácil adaptación a las determinaciones cuantitativas exactas, su idoneidad para la separación de especies no volátiles o termolábiles y su aplicación a sustancias de primordial interés en la industria, como son los aminoácidos, proteínas, ácidos nucleicos, hidrocarburos, carbohidratos, entre otros. Cromatografía de gases. En esta técnica cromatográfica, la muestra se inyecta y volatiliza en la cabeza de una columna cromatográfica. La ilusión se produce por el flujo de una fase móvil de un gas inerte y, a diferencia de la mayoría de las técnicas cromatográficas, la fase móvil no interacciona con las moléculas del analito. Su única misión es transportar el analito a través de la columna. Existen dos tipos de cromatografía de gases. Cromatografía gas sólido. La fase estacionaria es un sólido de gran área de superficial, sobre el que se absorbe el analito. Actualmente solo se aplica a la separación de especies de bajo peso molecular, dióxido de carbono, oxígeno molecular, nitrógeno molecular e hidrocarburos. Los compuestos más polares son retenidos en la fase estacionaria de manera semipermanente. Cromatografía gas líquido. La fase estacionaria es un líquido no volátil inmovilizado sobre la superficie de un soporte sólido inerte. La velocidad de migración de un analito está determinada por su distribución entre las fases líquida e inmovilizada y la fase gaseosa. La temperatura, la volatilidad del analito y su solubilidad en la fase estacionaria son los factores que regulan su retención. En la cromatografía de gases, que uno de los objetos de estudio en este trabajo, cromatografía gas líquido, se usa como fase estacionaria. Un compuesto orgánico polimérico de baja volatilidad establece determinantemente y con adecuadas características de disolvente. Es preciso señalar que debe usarse fases estacionarias similares funcionalmente al compuesto a analizar. En breve veremos los componentes uno a uno. Gas portador. El gas portador debe ser inerte y de alta pureza. Entre ellos podemos mencionar el helio, el argón, el nitrógeno en estado molecular, el dióxido de carbono, el hidrógeno en estado molecular. Su elección vendrá determinada por el tipo de detector que se use. Este gas estará en la botella de gas portador, las cuales se les puede controlar el caudal por medio de un regulador. Sistema de inyección de muestra. La muestra está formada por un disolvente compuesto volátil, analito, y compuesto no volátil llamado suciedad. El método más común de inyección de muestra implica el uso de una jeringa, que inyecta la muestra líquida o gaseosa a través de un septo de goma de silicona en una cámara de vaporización instantánea situada en la cabeza de la columna. Esta cámara normalmente está a unos 50 grados centígrados por encima del punto de ebullición del componente menos volátil de la muestra. Al inyectar con microjeringa el sistema debe asegurar que la muestra se vaporice en la cabeza de la columna sin distorsión del gas portador, que la muestra ocupe la mínima longitud posible de la columna. También se encuentra el inyector en columnas empaquetadas. Es una cámara de vidrio o de cuarzo denominada
glass insert colocada en un bloque termoestatizado a 200-300 grados centígrados. El gas portador circula a través del bloque, penetra caliente en el inyector por una parte lateral y arrastra la muestra vaporizada al interior de la columna. Otro tipo de inyector es el usado en la columna capilares, donde la muestra vaporizada debe ser mucho más pequeña. Se inyectan volúmenes similares a los de las columnas empaquetadas, o bien dejan pasar solo una pequeña fracción de la muestra inyectada a la cabeza de la columna. Columnas. Las columnas cromatográficas varían en la longitud desde 1 metro hasta 60 metros. Se construyen de acero inoxidable, vidrio, sílice fundida o teflón. A fin de poder ser colocadas en el interior del horno termoestatizado, normalmente son configuradas como helicoides con diámetro de 10 a 30 centímetros. La temperatura de trabajo es una variable importante para realizar un trabajo preciso. Esta temperatura óptima de la columna depende del punto de ebullición de la muestra y del grado de separación requerido. Normalmente, con una temperatura igual o ligeramente superior, el punto de ebullición promedio de la muestra se obtiene tiempos de elusión razonable de 2 a 30 minutos. En la cromatografía de gases, por lo general, se usan dos tipos de columnas, las empaquetadas y las capilares. En las columnas empaquetadas, la fase estacionaria se impregna en un soporte sólido poroso. Este soporte sólido debe mantener inmóvil la fase líquida proporcionándole la máxima superficie. Estos soportes sólidos suelen ser tierra de diatomeas que son fuertemente absorbivas. Las columnas capilares son de sílice fundida con una capa protectora exterior de poliamida. Su longitud varía entre los 10 y 60 metros. Su diámetro interior oscila entre 0,1 a 0,32 milímetros. Su fase estacionaria recubre las paredes internas del sílice y permite conseguir mejores eficiencias que las empaquetadas, aunque su uso es más complicado. Este tipo de columna requieren sistemas especialmente de inyección de muestras detectores más sensibles. En ambas columnas, su fase estacionaria está unida químicamente al soporte sólido, lo que las lleva a ser más estables frente a las temperaturas y pérdida de fase estacionaria que aquellas en las que la fase estacionaria está inmovilizada por absorción física. Detectores. La función básica de un detector es que debe reproducir respuestas muy rápidas a pequeñas concentraciones de soluto. Las características ideales de un detector en cromatografía de gases son adecuada sensibilidad. En general, la sensibilidad de los detectores actuales se encuentra en un intervalo entre 10 y 8 y entre 10 y 15 gramos de analitos por segundo. Una respuesta lineal para los analitos que se extienda a varias órdenes de magnitud. Buena estabilidad y reproducibilidad. Un intervalo de temperatura de trabajo comprendido desde la temperatura ambiente hasta no menos de 400 grados centígrados. Un tiempo de respuesta corto, que lo haga independiente del caudal. Alta fiabilidad y fácil manejo, hasta el punto de estar a prueba de las impericias de los operadores inexpertos. Respuestas semejantes para todos los analitos, o por lo contrario, una respuesta selectiva y altamente predecible para una o más clases de analito. Que no sea destructivo de la muestra es, entre otros, lo más importante. Actualmente no existe el detector que reúna todas esas características, por ello, se usan varios detectores para alcanzar el objetivo y obtener un muy buen resultado. Los detectores más usados son detector de conductividad térmica. Sus siglas TCD es totalmente universal y muy sencillo. Aunque no es muy sensible, se emplea básicamente en el análisis de gases. Su baja sensibilidad impide usarlo con columnas
columnas capilares. Los gases que salen de las columnas entran en un compartimiento en el que se encuentra un filamento caliente, cuya temperatura depende de la capacidad del gas que lo rodea, el disipar calor, esto es, su conductividad térmica. En el momento en que se eluye de la columna un compuesto con diferentes conductividades térmicas que el gas portador, la temperatura del filamento varía y por lo tanto su resistencia eléctrica, lo que es registrado en forma de aumento o disminución de la corriente. Detector de ionización a llama. Sus siglas son F y D. Como detector es el más usado. Esto se debe porque es prácticamente universal para los compuestos orgánicos, donde es bastante sensible y tiene un comportamiento excelente. Los gases que fluyen de la columna son introducidos en una llama formada por hidrógeno bimolecular y aire, cuya conductividad eléctrica está permanentemente registrada. En el momento es que un compuesto de carbono se eluye de la columna, se quema y durante la reacción de combustión se genera electrones y otras especies cargadas que alteran la conductividad eléctrica de la llama, registrando así estas variaciones. Detector de captura de electrones. Sus siglas son ECD. Este detector es selectivo para las moléculas que contienen átomos electronegativos, como peróxidos y halógenos, e insensible a compuestos como aminas, alcoholes o hidrocarburos, por lo que se emplea en el análisis de pesticidas halogenados. Se trata de un detector tremendamente sensible y en algunos casos hasta inestable. El efluyente de la columna se hace circular entre un pequeño núcleo de un metal radioactivo que emite electrones, partículas beta, y un electrodo cargado positivamente que lo recibe. En el momento en que de la columna eluye una especie de átomo electronegativo, capaces de capturar a dichos electrones, se detecta una disminución de la corriente del electrodo. Detector termoiónico. Sus siglas son T y D. Se trata de un detector selectivo de los compuestos orgánicos que contienen fósforos y nitrógeno. En comparación con un FIT o el TIT, es 500 veces más selectivo para los compuestos que contienen fósforo y 50 veces más con los compuestos que contienen nitrógeno. Un detector termoiónico tiene una configuración similar al detector de llama. El efluente de la columna se mezcla con hidrógeno, pasa a través de la llama y se quema. El gas caliente fluye alrededor de una bola de silicato de rubidio, calentada eléctricamente, lo cual se mantiene a unos 180 grados con respecto al colector. La bola caliente forma un plasma que alcanza una temperatura de 600 a 800 grados centígrados. Esto provoca que se produzca una gran cantidad de iones a partir de la molécula que contienen fósforo o nitrógeno, lo que resulta en una gran corriente de iones, lo cual se utiliza para la determinación de compuestos que contienen esos dos elementos. Detector de emisión atómica. Sus siglas son AED. Es el detector más reciente y se encuentra a la vez. En este detector, el efluyente se introduce en un plasma de helio, obtenido por microondas que se acoplan a un espectrofotómetro de emisión con series de diodos. El plasma es suficientemente energético como para atomizar todos los elementos de una muestra, excitarlos y así obtener los espectros de emisión. Estos espectros son recogidos en un espectrómetro y así podemos obtener datos muy precisos del analito. Aplicaciones de la cromatografía de gases. La cromatografía de gases se puede aplicar a gases y a cualquier compuesto que pueda ser volatilizado o convertido en un derivado volátil. Su carácter general se puede aplicar en los siguientes casos: para separar muestras analíticas complejas, en análisis cualitativo, por ejemplo, para determinar el criterio de pureza, la presencia o ausencia de compuesto, el número de átomos de carbono en una serie homóloga. Y en el análisis cuantitativo, para realizarlo, se requiere del uso
de patrones o estándares. Si tomamos a la industria alimentaria como ejemplo, se usa para determinar aminas aromáticas heterocíclicas, formadas durante la cocción de alimentos proteicos, carnes y pescados, por ejemplo, donde estos compuestos son mutagénicos potentes bien conocidos y algunos de ellos son carcinógenos. En el control de proceso de destilado de aguardiente a escala industrial, se identifica y cuantifica mediante cromatografía en fase gaseosa aquellos componentes que definen la calidad básica de los orujos y cuyo control exige la administración: grado alcohólico, acidez, acetato de etilo, metanol, acetaldehído acetal y alcoholes superiores. En la determinación aromática de compuestos quirales en los aceites de mesa, por ejemplo, aceite de oliva, avellana, cacahuate y nuez. En el estudio de los vinos monovarietales, en la caracterización de avellanas por su composición en ácidos grasos, en la identificación de compuestos volátiles en granos de cacao, determinación de perfil de ácido graso, de acidez y valor de peróxido en la calidad de aceite de oliva contra el almacenaje, determinación cual y cuantitativa de los componentes volátiles en hierbas y especies, separación y compuestos volátiles del queso. También podemos usar la cromatografía de fase gaseosa en hidrocarburos y en la industria farmacéutica, etc. Quizá no sea el vino, quizá no sea el postre, quizá no sea nada. Pero hay tanta belleza tirada en la mesa, desnuda, toda rebalsada. Apuras el vaso, vas perdiendo el paso y en la mesa ya no hay nada. Borracha está la puerta, cerraste y queda abierta y